Cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. Venid, entremos todos dando gracias, venid, cantemos todos al Señor, gritemos a la roca que nos salva, cantemos la alabanza a nuestro Dios, cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. Buenos días. Nos unimos en esta Eucaristía en la acción de gracias a Dios por 2 cumpleaños. Rosa Cristina Ramos Suárez cumple años y Dylan Agustín Ocampo Fuenmayor cumple 19 años. ¿Están aquí? Allá está Rosa y Dylan. Allá está, por allá. Bueno, en todo caso les damos el aplauso. También nos unimos a la acción de gracias de Susana Benítez por la intercesión de el beato José Gregorio Hernández. Oramos por el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto, por los cristianos perseguidos a causa de su fe, por las familias en dificultades económicas y particularmente por las familias Paternina de An y Llanos Angulo, por todos los enfermos, en particular por Margarita Gringberg de Díaz, Rosa Cruz Serna, Mónica Gómez Anaya, Gilberto Antonio Lorduy Montes, Aura Beatriz Castro Rodríguez, Reina Isabel Pérez Pérez, Irán Mercado Díaz, Patricia Cabrales, Rita Reyes Fuentes, Dolores Manuela Ordosgoitia González, y con las familias de nuestros hermanos difuntos Álvaro Eugenio Ordóñez Gil, María Lucía Vergara Merlano, Antonio José Navarro Patrón, que cumple 17 meses, Moisés Enrique Rojas Robles, que cumple 1 mes, Filiberto Enrique Quirós Cárdenas, que cumple 5 meses, Marcos Brujés Larios, el padre Roberto van den Henden, Eric José Tres Palacios Atencia y Laureano Enrique Galván Ordosgoitia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Acojámonos al amor misericordioso de Dios, que siempre es abundante en misericordia y dispuesto al perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. De mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios bondadoso y eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo confiadamente llamamos Padre, haz crecer en nosotros el espíritu de hijos adoptivos para que alcancemos la herencia que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Josué. En aquellos días el Señor dijo a Josué: Hoy empezaré a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Tú ordena a los sacerdotes portadores del arca de la alianza que cuando lleguen a la orilla se detengan en el Jordán. Josué dijo a los israelitas: Acercaos aquí a escuchar la palabra del Señor vuestro Dios. Así reconoceréis que un Dios vivo está en medio de vosotros y que va a expulsar ante vosotros a los cananeos. Mirad, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de vosotros. Y cuando los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del dueño de toda la tierra pisen el Jordán, la corriente del Jordán se cortará. El agua que viene de arriba se detendrá formando un embalse. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente. Y al llegar al Jordán, en cuanto mojaron los pies en el agua, el Jordán baja hasta los bordes todo el tiempo de la siega. El agua que venía de arriba se detuvo. Creció formando un embalse que llegaba muy lejos hasta Dan, un pueblo cerca de Sartán, y el agua que bajaba al mar del desierto, al mar muerto, se cortó del todo.
La gente pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco, firme en medio del Jordán, mientras Israel iba pasando por el cauce seco hasta que acabaron de pasar todos. Palabra de Dios. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciante, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás. Los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar que huyes, a ti, Jordán, que te echas atrás? Y a vosotros, montes que saltáis como carneros, colinas que saltáis como corderos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con esta parábola termina lo que los especialistas denominan el cuarto discurso de Jesús. Ha estado hablándonos
sobre la comunidad cristiana como testigo del reino de Dios. Le había dicho a Simón: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y luego empezó a hablar del reino de los cielos a propósito de que los discípulos le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Y él les dijo: no, en el reino de los cielos todos somos iguales. Bien, habló después del perdón. Ya venía hablando del perdón desde el principio. Desde el Padre Nuestro ya tenemos esa invitación al perdón, y al perdón que prolonga el perdón del Padre. Pero se refirió a la actitud frente a la ofensa, al pecado, a la injusticia del hermano. Si tu hermano peca contra ti. E hizo ver que lo que debe primar es el propósito de la reconciliación, la búsqueda de restaurar la unidad que se había perdido. Sin embargo, los discípulos de aquella época y de todas las épocas estaban como pendientes de hasta dónde llega mi responsabilidad. Ya en lo que escuchábamos ayer, le decía al ofendido que sea para ti como un pagano o un publicano. Es decir, ahora ese es tu campo de misión. No le dice: bueno, ahora sí, sacúdete las manos y crúzate de brazos, ya tú cumpliste. No, sino que le deja una tarea que sea para ti como un pagano o un publicano. Pedro quiere como ponerle límite a eso. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Cuántas veces tengo que perdonarle a mi hermano si sigue pecando contra mí? Normalmente se tenían muchas opiniones respecto de eso, pero digamos que se pensaba que hasta 4 veces ya era suficiente, como un acuerdo común. Pero había unos que decían que a la mujer solamente se le perdonaba, no, nunca se le perdonaba. Al amigo se le perdonaban 2 veces. En fin, era una cantidad de casuísticas, de casos que se presentaban para ponerle límites al perdón. Y entonces Pedro aquí también le pregunta a Jesús, haciendo una oferta ciertamente generosa según las costumbres de aquella época. ¿Lo tengo que perdonar hasta 7 veces? La cifra 7 es simbólica, pero al mismo tiempo da a entender una gran cantidad de veces. Y Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino hasta 77 veces. Esto es una expresión que Jesús toma del capítulo 4 del libro del Génesis, donde Lamec dice: si Caín iba a ser vengado 7 veces, la menor ofensa que le hagan a Lamec será vengada 77 veces. ¿Por qué Jesús hace alusión a ese texto? Porque Lamec está hablando de una venganza desmedida, desaforada. Y lo que Jesús quiere decir es que el perdón debe llegar hasta donde llegue el deseo de venganza. O sea, el perdón tiene que aniquilar el deseo de venganza. Y antes de que los discípulos reaccionen,
Jesús les propone una parábola en la que todo es exagerado. El reinado de Dios se parece, y comienza la parábola a hablar de un rey que va a ajustar cuentas con sus siervos. En las cortes orientales, el rey era soberano de todo, y por consiguiente hasta los ministros y la gente más importante, todos eran siervos del rey. El rey va a ajustar cuentas con sus siervos, y en primer lugar le presentan uno que debía 10,000 talentos. Como para que nosotros nos hagamos a una idea, si es que nos cabe en la cabeza, eso equivaldría más o menos a 36 toneladas de oro. La cifra es deliberadamente exagerada. Y entonces le presentan a este siervo al rey y no tiene cómo responder por esa deuda. Es una deuda impagable. No hay manera de que responda por eso. Según la legislación de aquella época, yo entiendo que hoy a las personas no se las puede encarcelar por deudas. Según la legislación de aquella época, sí se podía encarcelar por deudas. Y no solo eso, como vamos a ver más adelante, pero además, como no tenía ni siquiera encarcelándolo, daba para que medio pagara algo, entonces le confiscan todos sus bienes. Y como eso todavía es insuficiente, entonces venden a su familia como esclavos para así poder mínimamente pagar algo de semejante deuda. El empleado, al escuchar eso, se arroja a los pies del soberano y le pide paciencia para pagarle todo. Es una paciencia infinita la que se requiere para pagar semejante deuda de 36 toneladas de oro. Entonces el rey decide ser magnánimo, le da compasión y le perdona toda esa deuda. De esta forma Jesús está dándonos a entender: el reinado de Dios es un derroche de gracia, un derroche de magnificencia, es un derroche de generosidad, donde la deuda más grande queda saldada. Hemos sido objeto de una enorme gracia por parte de Dios, sin contraprestación ninguna. Le perdonó toda aquella deuda por compasión. Pero este, que ha recibido semejante manifestación de generosidad, se muestra terriblemente mezquino con un compañero igual a él que le debía 100 denarios. 100 denarios es el equivalente a 3 meses y 10 días de jornal. Una deuda razonable, una deuda que está al alcance de cualquiera pagar. Y cuando éste lo estrangula, lo agarra por la garganta para asfixiarlo, para que le pague la deuda,
Él no dice ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo, sino ten paciencia conmigo y te lo iré pagando. Él no promete pagarlo todo de una vez, como había prometido Él. Él promete ir amortizando la deuda, pero no. Lo metió en la cárcel y esto le causó una profunda tristeza a sus compañeros que fueron a contarle al rey. Y el rey lo llama nuevamente a cuentas y le dice: miserable, te perdoné toda aquella deuda que era tan grande y tú no has querido perdonarle la deuda a tu hermano. Lo que viene es lo que interesa. Jesús dice que el Señor enojado, dice indignado. Aquí se nos está hablando de la cólera de Dios. Y la cólera de Dios no es una rabieta. La cólera de Dios es la reprobación. O sea, Dios manifiesta su inflexible desacuerdo con esa actitud tan mezquina. Y luego dice que lo entregó a los verdugos. Ya esto nos pone en otro escenario, porque entre los judíos no estaba justificada la tortura, no se permitía la tortura. En cambio, ahora es entregado, además de enviado a la cárcel, entregado a los verdugos para que lo torturen. Esta tortura se usaba en las sociedades paganas. Recordemos que a Jesús lo torturaron los romanos, no los judíos. Entonces, aquí Jesús está dando a entender aquello que veíamos, pero a la inversa. Lo están tratando como un pagano según la ley de los paganos, porque él se ha comportado como pagano. Y al comportarse como pagano, se negó a hacer circular la gracia que él había recibido. Fue objeto de una gran manifestación de generosidad y no hizo uso de esa misma generosidad con su hermano. Con esto, ¿qué es lo que nos quiere decir Jesús? ¿Que Dios es vengativo y rencoroso y que el que se la hace se la paga y se la paga 1000 veces más? No. Con esto Jesús nos está haciendo ver las terribles consecuencias que tiene el hecho de cerrarnos nosotros a un amor tan generoso y grande como el de Dios. Porque en la medida en que nosotros nos cerramos a ese amor, prácticamente maldecimos nuestra propia existencia. No es Dios quien maldice, somos nosotros quienes lo hacemos. Esto a mí se me ocurre compararlo con lo que sucede cuando, por ejemplo, que en el brazo a uno se le atore un trombo y deje de circularle la sangre al brazo. ¿Qué le sucede? Primero, que el brazo se muere, y segundo, que ya no puede trabajar. Esto es lo que nos sucede a nosotros cuando nos cerramos al amor de Dios. Nos perjudicamos a nosotros mismos porque nos privamos de la vida de Dios. Recordemos que el amor de Dios da vida. Nos privamos de la vida de Dios y somos incapaces de transmitir ese mismo amor. Negarnos a perdonar implica decretar sobre nosotros mismos pena de muerte, muerte espiritual, que es la peor de las muertes.
Y este mensaje resulta muy oportuno en todas las épocas, porque los seres humanos somos muy inclinados a pedir consideración, pero poco dados a ofrecer consideración. Queremos que nos comprendan, pero somos despiadados y no queremos comprender. Queremos que nos excusen, que nos pasen por alto nuestros errores, pero somos excesivamente severos con el mínimo error de los demás. Nuestra sociedad colombiana ha llevado esta negativa al perdón hasta el paroxismo. Nosotros sabemos la cantidad de rencores que circulan en esta sociedad. Y no circulan libremente, circulan empujados. En las redes sociales uno encuentra una gran cantidad de motivaciones para odiar. Y se dan motivos, se aducen razones para odiar, se estimula el odio. Parecería que estuviéramos en una sociedad pagana, pero no. Lo triste es que estamos en una sociedad que se dice cristiana y que diciéndose cristiana no siente ningún escrúpulo en azuzar el odio, alimentar el odio y negarse al perdón. No es fácil ser lógico de esa manera. No podemos al mismo tiempo alimentar deseos de venganza y pretender llamarnos cristianos. Y mucho menos nosotros, los que diariamente venimos a la Eucaristía y antes de comer el pan decimos: perdónanos nuestras deudas, que nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cómo podemos decir eso si en verdad nos estamos negando a perdonar? El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando el Señor tu voz llega en silencio y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él.
Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Padre, acepta complacido los dones de tu iglesia que tú mismo nos has dado y que tu amor convierte en sacramento para nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para liberar a tu pueblo y conducirlo a la tierra prometida. En esta etapa final de la historia, nos enviaste a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte, y derramaste tu Espíritu Santo para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos y como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito es nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz.
Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente, Padre bondadoso, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos compartimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Álvaro Eugenio, María Lucía, Antonio José, Moisés Enrique, Filiberto Enrique, Marcos, Roberto, Eric José y Laureano Enrique, a quienes acogiste de este mundo en tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros demás hermanos que durmieron en la esperanza de la vida eterna y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación que nos hizo Jesús, oremos diciendo como hijos de Dios: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un gesto de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti. Porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí. Estoy a un paso del cielo así. De tanto amor te entregarás en la cruz y en el altar. Tu cuerpo das, tu sangre das, tu alma y tu divinidad. Todo un Dios para mí en un pan. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti. Porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí. Estoy a un paso del cielo así. Estoy a un paso del cielo aquí. Estoy a un paso del cielo así.
Bendito y alabado seas, Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Nos diste pan del cielo. Oremos, oh Dios, que bajo este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que sintamos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos muchos presbíteros santos. Señor, danos muchos diáconos santos. Señor, danos muchos ministros laicos santos. Señor, danos muchos religiosos y religiosas santos. Bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día.
En Cana de Galilea el vino faltó. María dijo que hiciera lo que mandará el Señor. María dijo que hiciera lo que mandará el Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios.